Bueno, estamos con José Alessio, es un gran amigo, ¿sí? de la Universidad Católica de Córdoba, profe de la Universidad Católica y también un gran amigo personal, así que un gusto tenerlo a José. Él Mm, tiene estudios de teología, ¿no? Por la Universidad Católica Argentina, eh, tiene una maestría en ética biomédica también por la Universidad Católica Argentina y por la Universidad Nacional de Córdoba. Ha trabajado y es miembro ordinario y fundador de distintos centros y comités de bioética en Argentina y particularmente nos ha interesado el aporte de Pepe vinculado a su actividad como profesor titular de ética aplicada en las facultades de Derecho y particularmente de Ciencia Política y de Ciencias Económicas, ¿no? Por lo cual le hemos pedido si generosamente no podíamos compartir con él algunas de estas preguntas que nos veníamos haciendo vinculado em, a, a la economía de Francisco, al texto, al encuentro, ¿no? Y le hemos pedido a José que lo que nos pueda compartir gire en torno a tres, cuatro preguntas, que las voy a nombrar inicialmente y después te voy a dar la palabra, Pepe, para que lo podamos compartir. En primer lugar, que nos comentes cuáles son los puntos centrales que plantea esta iniciativa, que plantea Francisco en esta iniciativa. ¿Qué posibilidades y retos crees que nos enfrenta, ¿no? Esta propuesta y nos expone, ¿no? Para el contexto universitario? ¿Qué nos dice a las universidades la economía de Francisco en relación a qué tipo de universidad y qué función estamos llamados o llamadas a asumir frente a esta convocatoria? Y en función de ello, ¿no? ¿Cómo se reformula la conceptualización e incluso muchas veces las políticas vinculadas a responsabilidad social de las universidades frente a estos lineamientos, ¿no? Y desde ahí una bajada particular pensando en nuestra docencia, en nuestras metodologías incluso pedagógicas, ¿no? ¿Qué aporte puede brindar la economía de Francisco a metodologías y estrategias como el aprendizaje-servicio? Hecha la introducción entre amigos y muy en confianza, te agradezco de corazón, Pepe, el que destinemos este tiempo para compartir con las universidades, no solamente de Aujal, sino de otros continentes. Te doy la palabra. muy bien. Bueno, primero muchísimas gracias, Daniela. Es un placer para mí. Comparto esta sintonía de amistad que tenemos hace mucho tiempo y de preocupación en la Universidad Católica de Córdoba y por entender y pensar y aplicar el concepto de la RCU, es un tema que venimos trabajando hace tiempo, bueno, vos particularmente. Así que yo me siento muy elogiado eh, para poder dar algunas pistas que tienen que ver con algunos textos del Papa Francisco y sobre todo con el evento Economía de Francisco, y acá se mezclan, ¿no? Como de alguna manera el nombre que lleva el Papa, la elección de Francisco de Asís, obviamente, por el santo, y también el evento Economía de Francisco, que no es el Papa, sino que es el santo San Francisco de Asís, que se realizó en Asís en noviembre del año pasado y que había sido pensado para marzo del año pasado, pero que se suspendió por razones del COVID, la pandemia, y bueno, ya lo había anunciado incluso en mayo del año 2019. Quiero decir con esto que hay un recorrido que tiene que ver con el evento Economía de Francisco, riquísimo, que se concretó en noviembre del año pasado, concretamente del 19 al 21, maravilloso encuentro virtual. Bueno, hay una serie de páginas que se pueden acudir a eso, ¿no?
Por otro lado, recién le comentaba a Daniela que yo tengo un texto muy breve sobre la economía de Francisco, dando a entender un poco las perspectivas de este documento, que lo pongo a disposición absolutamente, ¿no? Y allí un poco responde a alguna de estas, yo diría, yo le llamo ejes, pero también podrían ser prioridades y retos, ¿no? Una primera recomendación sería leer detenidamente la carta de invitación que hace Francisco al evento, porque allí marca claramente algunas cuestiones que son, yo diría, insoslayables, ¿no? Ahora mismo voy a compartirlas. Primero, está dirigida a los jóvenes economistas, emprendedores y emprendedoras de todo el mundo. Y en las primeras palabras, después de decirles queridos amigos, lo voy a leer textualmente, porque esto lo pueden también ustedes encontrar. Los escribo para invitaros a una iniciativa que he deseado tanto, un evento que me permita encontrar a quienes hoy se están formando y están empezando a estudiar y practicar una economía diferente, la que hace vivir y no mata, que incluye y no excluye, que humaniza y no deshumaniza, que cuida la creación y no la depreda, un evento que nos ayude a estar juntos, conocernos, que nos lleve a hacer un pacto para cambiar la economía actual y dar un alma a la economía del mañana. Estas son las palabras iniciales que claramente nos sintonizan, sin duda, en nuestra labor académica, en nuestra labor de docentes, ¿no? De cualquier facultad, o en particular de algunas facultades como ciencias políticas, como derecho, y ciertamente en el ámbito de las facultades de ciencias económicas, ¿verdad? Así que, por eso digo, estoy solamente indicando un párrafo muy breve de la carta de Francisco, invitando particularmente a los jóvenes, y acá de nuevo, porque cuando hablamos de jóvenes, cuando hablamos de emprendedores, nos sentimos de algún modo identificados los docentes, los profesores de las diversas universidades, porque es como nuestro material de trabajo, ¿no? Diríamos así, es un poco con quienes aprendemos y compartimos experiencias y aprendizajes, ¿no? Eso por un lado, ¿verdad? Entonces, la invitación al evento Economía de Francisco, en sí misma, esa carta, vale como una serie de pistas que nos pueden ayudar, ¿no es cierto?, a precisar un poco cuáles son algunos de los puntos centrales. Pero, y esto está también en el texto que les puedo dejar, voy a decir algunos, 4 puntualmente, que me parecen claves. La primera es que el Papa tiene la convicción de que es posible, necesaria y urgente una economía diferente, ¿no? Y sin decirlo de modo explícito, esto lo digo yo, cuestiona el fundamentalismo del mercado y la teoría del derrame, ¿no? Eso digo yo, ¿no? También creo, en segundo lugar, la idea del pacto común, que es muy interesante, como una forma concreta de revisión y de iniciativa que proponga cambios que garanticen un futuro digno, ¿no? Segunda idea clave, fuerza, ¿no? Eje. La tercera cuestión que yo quisiera señalar, que está en el texto también escrita, es la centralidad de los pobres, que aparece nuevamente a quienes llama víctimas, descartados y excluidos. Al mismo tiempo recupera a los pobres como sujetos sociales. Esto es un tema que a mí me parece de enorme relevancia. Yo pienso eso, ¿no? Papá también lo dice, pero bueno, yo creo que es un tema no menor, sobre todo incluso en los contextos actuales, en donde hay un aumento de la inequidad, en donde hay se puede palpar más fuertemente las cuestiones
de la vulnerabilidad. Y la cuarta cuestión que yo marcaría, que también es frecuente hoy encontrarlo en distintos ámbitos para pensar el concepto de la sustentabilidad, es la cuestión del medio ambiente, ¿no? El Papa dice, el medio ambiente grita, de algún modo es un eco de la Laudato Si, una de sus encíclicas paradigmáticas, grita, reclama justicia para los pobres y soluciones para los problemas estructurales producidos por un modelo de economía centrado solo en el lucro. Como ven, estos cuatro puntos, cuatro ejes, me parecen que son fundamentales, podrían ayudarnos a pensar, ¿no? De qué manera, aquí había que dar otro paso, la universidad se involucra, ¿no? En un esfuerzo de reformulación. Cuando digo esta palabra me da un poco de temor, porque creo que es muy audaz, sobre todo en mi boca, ¿no? La idea de reformular un concepto de RCU, bueno, acá yo haría silencio y escucharía, como comentábamos recién con Daniela, a François Vallée, ¿no es cierto?, que ha dicho cosas estupendas al respecto y que también vale la pena retomar. Por ejemplo, estoy pensando la idea cuando él explicita no solo los equívocos, los errores comunes frente al concepto de responsabilidad social, y acá estoy como abandonando un poco el tema de la economía de Francisco y empezando a introducir la cuestión de la responsabilidad social. Bueno, François pone con mucha claridad y detenimiento los errores que se cometen, la confusión que ha llevado a pensar esto en cuestiones como voluntariado, gestos solidarios, ¿no? Pero que no calan profundamente en una estructura de currículo o que realmente supere esta idea de solamente una ayuda social. Yo ahí quería decir, cuando se planteaba la cuestión de cómo reformar esto, vuelvo a decir, lo digo con mucho cuidado y cautela, vuelvo a François, en donde él sostiene algo que me parece, a ver, revolucionario, si ustedes me permiten, es entender primero que la universidad es un bien público al servicio del bien común. Eso lo dice él, ¿no? No lo digo yo. Pero yo lo subrayo y lo marco porque creo que eso es enorme, ¿no? Aún cuando nosotros formamos parte de universidades privadas, no estoy discutiendo el concepto de la universidad privada, ni mucho menos, sino la idea de que la universidad privada, también en nuestro caso, es un bien público, ¿no? Y al mismo tiempo al servicio del bien común. Bueno, entender eso es entender hacia dónde tenemos que dirigirnos, ¿no? Es entender un poco hacia dónde debería ir un poco nuestro ejercicio docente, ¿no? Bueno, hasta acá yo diría algunas cuestiones, no sé si quieres retomar con alguna pregunta, sé que hay una que tiene que ver con la Sí, metodología. Sí. particularmente ahí, Pepe, me parece bien interesante estos 4 ejes que vos resaltás del evento, ¿no? Esta convocatoria a los jóvenes, a un pacto de alguna manera común, ¿no? Y con esta perspectiva, ¿no? De una economía diferente, ¿no? Esta economía que no mata, que hace crecer, que incluye. Em, si tuvieras que arriesgar de alguna manera algunas transformaciones necesarias en nuestras universidades, pensando, por ejemplo, en, en nuestras propuestas docentes, en nuestras metodologías, la responsabilidad social ha usado fuertemente el aprendizaje-servicio como una estrategia. Bueno, ¿qué transformaciones crees que serían necesarias, ¿no? Si nos atreviéramos a soñar y a pensar la universidad, em,
bueno, la universidad que sirva al bien común, desde esta Bien. perspectiva que plantea la economía de Francisco. Mm. Bueno, arriesgando algunas cuestiones en esto, me gustaría sumarme a un diálogo imaginario con otros colegas, ¿no? Para trabajar un poco, esta es la idea, desde ya que no tengo una respuesta acabada. La primera cuestión es constatar, a ver, ¿cómo diría? Constatar que es necesario que las universidades hagan cambios, que revean, que pongan en crisis, que cuestionen, nos cuestionemos, porque tengo la sensación de que en muchos casos seguimos siendo parte de un statu quo, ¿no? Me da la impresión, ¿no? No nos impactan demasiado, tenemos como un modelo al que nos hemos acomodado, una rutina que a veces suele ser positiva, pero yo creo que en este caso es una rutina negativa, de modo tal que la universidad debería involucrarse en un proceso de autocrítica, de revisión primero para allí hacer algunos señalamientos, un proceso que a veces es difícil porque incomoda, nos desestabiliza un poco, porque nos obliga a revisar programas, contenidos. La idea de aprendizaje-servicio supone una clara vinculación curricular, obviamente, entre otras cuestiones, ¿verdad? Creo que ese es un desafío al cual deberíamos apuntar, pero personalmente, por lo menos en nuestra universidad, no, estamos un poco lejos, creo yo. Y una segunda cuestión que diría más acá más de esto es la idea de una tarea cooperativa, colaborativa, de varios, de muchos, no tampoco multitud, pero porque si no parecen emprendimientos, como diría, aislados de alguno, ¿no? No, esto debería involucrar a muchos, debería involucrar a los docentes y a los directivos. Bueno, de hecho hay que decirlo, las universidades han hecho, y la nuestra también, por supuesto, han hecho progresos notables en ese sentido, planteando transversalmente, ¿no? La cuestión de la responsabilidad social universitaria, y ya eso me parece un paso, pero es solamente eso, ¿no? Hasta ahí me animo a decir, no, por eso digo, acá más bien uno, a mí me gustaría también, y espero que podamos en otra ocasión, escuchar a otros colegas y cuáles son las otras experiencias, porque creo que las hay, no creo, estoy seguro que las hay, que son muy valiosas y de las cuales también podemos aprender, ¿no? En ese sentido, Perdón, Pepe, ¿no? No te quiero interrumpir. No sé, no, hice perdón y ahí me resuelvo una pregunta después cuando termines. No sé qué querías decir. Perdón. No, en este sentido, imagino una universidad que aprende, ¿no? Una universidad discípula, ¿se entiende? No una universidad que solo enseña, por decirlo de ese modo, ¿no? Sino una universidad con un oído atento, que esté profundamente involucrada en las necesidades de su contexto. Esto parece una obviedad, pero en la práctica es sumamente, ¿cómo diría?, revolucionario, vuelvo a usar esa palabra, porque reformula programas, porque yo dije antes que a veces estamos en el statu quo, y eso quiere decir que es como que respondemos a las lógicas del mercado, por decirlo así, a la demanda que el mercado nos impone. Bueno, ya intentar un contrapunto con eso me parece ya una cuestión que debería incluirse en un proyecto de RCU. O sea, la idea de una nueva reformulación de la RCU debería tomar nota no solo de aquellas cosas que Francisco señala, que van desde los excluidos, el medio ambiente, etcétera, sino poner de relieve el contexto y las necesidades concretas de nuestra gente, ¿no? Sí, de nuestras comunidades. En ese sentido, lo que se me venía a la mente preguntarte, digamos, tu activa participación en facultad como la de Ciencias Económicas, ¿cómo evaluás vos
la cercanía o lejanía a este llamado de alguna manera que hace el Papa, ¿no? En esto. ¿Cómo lo ves y qué tensiones ves entre la formación, la investigación, la proyección social que estamos promoviendo y esa como gran meta? Bueno, primero creo que en nuestras facultades, en varias, hay buenos intentos, digamos, ¿no? Creo que siguen siendo aislados, son algunos docentes. eh, a lo mejor podríamos vincular a más, ¿no? Pero la tensión con el establishment o el mainstream, digamos, en el campo económico es muy, muy fuerte, muy, ¿cómo diría? Es como un hueso duro de roer, una piedra difícil de horadar. Yo creo que acá hace falta mucha formación, pero también mucha paciencia, mucho diálogo. Mi experiencia personal indica que suele haber una resistencia previa, es como si hubiera de antemano un mecanismo de, no sé cómo llamarle, de defensa, ¿no? De no involucramiento a veces con las palabras del Papa, las enseñanzas de la Iglesia. Es como si de alguna manera se asumiese todo esto como un ideal, pero en los hechos, en la práctica, es muy difícil de superar, ¿no? Por lo tanto, admito buenos intentos, intenciones, concreciones también, pero al mismo tiempo una tensión que encuentra dificultades, ¿no? Dificultades. Quizás sea un reto para un mejor aprovechamiento, para un diálogo más franco, para, bueno, como dije antes, poner en discusión algunas verdades asumidas acríticamente que parecen intocables, ¿no? Sí, es esto todo un desafío a mi juicio, ¿no? Excelente, Pepe. Una universidad que se anime a cuestionarse, una universidad crítica, ¿no? Una universidad que se anime a poner en cuestión el status quo también de una economía, ¿no? Tal vez sea de las misiones más difíciles, ¿no? Esto de imaginarnos en un mundo donde las reglas de juego sean diferentes y de alguna manera animarse a construir esas nuevas reglas, ¿no? Mientras uno convive en un mundo donde estas reglas de mercado, ¿no? Del descarte es lo que prima, ¿no? Tal vez esa tensión de la transición entre este contexto tan hermético, de alguna manera, a nuevos modos, y la construcción, mientras tanto, de otra manera, ¿no? De hacer economía, de relacionarnos, de cuestionarnos, de formarnos. Te agradecemos profundamente el tiempo. Vamos a compartir también con los homólogos y los referentes de las distintas universidades, no solamente tu texto, sino también el texto de la invitación del Papa Francisco para poder volver a releerlo y a partir de ahí encontrar y reforzar algunas de las pistas que vos nos mencionaste. Y bueno, y nada más que agradecerte, ¿sí? Creo que son espacios que nos tenemos que seguir dando en la universidad para seguir pensando, para seguir cuestionándonos, reformulando nuestros planes de estudio, nuestras posibilidades de investigación, de cómo esto dejan de ser iniciativas aisladas de proyectos muy bien intencionados, pero que por ahí no terminan de calar en la estructura profunda de los perfiles que estamos ¿no? construyendo y demás.